Hola, mi nombre es Lina María Sánchez Beltrán, soy estudiante de Psicología de la Corporación Iberoamericana. Actualmente me encuentro en octavo semestre y el siguiente video es para hablarles de mi cartografía corporal y emocional. Pero pues antes de eso les daré una breve introducción de qué significa. La cartografía corporal o emocional es una herramienta terapéutica que busca explorar y comprender las emociones, sensaciones y recuerdos asociados a diferentes partes del cuerpo. Esta se basa en la idea de que el cuerpo guarda memoria de nuestras experiencias y que éstas pueden ser expresadas a través de sensaciones físicas, tensiones, bloqueos o incluso dolores. Bueno, luego de esa breve explicación de qué es la cartografía corporal, iniciaré con una serie de preguntas, las cuales iré ubicando en mi cartografía corporal. La primera pregunta habla sobre mis cicatrices físicas o emocionales y cuál es la más significativa y por qué. Físicas no tengo, emocionales sí, tengo bastantes, pero una de las más significativas es sobre mi papá. Mi papá pues no quiso responder por mí. Yo soy hija de mamá soltera, me crió mi abuela y mi mamá. Y pues desde pequeña el tema de la falta de papá me afectó bastante porque pues yo lloraba mucho, yo me preguntaba por qué él no quiso ser mi papá si yo no hice nada malo. Siempre me culpé por por haber nacido, cosa que pues no debe haber sido así. Siempre dije como si yo no hubiera nacido, pues bueno, mi papá no hubiera tenido que vivir como el dolor de no tener papá. O porque mi papá no me quiso, si yo no hice nada malo. Entonces siempre hubo como ese pensamiento. Me afectó también bastante porque, por ejemplo, para las fechas de los días del padre en los colegios solían hacer como actividades y manualidades y pues yo las hacía, pero entonces yo llegaba pues a la casa y no tenía quien dárselo. Entonces siempre fue algo complejo. Mi abuela y mi mamá siempre trataron como de llenar esos vacíos, pero pues nunca nada es suficiente, ¿no? Entonces sí, siento que eso me afectó bastante en mi vida porque pues a veces a mí me da como miedo a que me abandonen. O sea, no sé, siempre he tenido como esa sensación de, del temor de que una persona que yo ame y que quiera, pues me abandone. Entonces, esa sería una de las cicatrices más significativas en mi vida. Bueno, la siguiente pregunta habla sobre los desplazamientos más significativos que yo realizo. Entonces, uno de los desplazamientos más significativos que realizo actualmente es el de ir del trabajo a la universidad. Yo lo plasmaría en mi cabeza, hablándolo desde la parte mental, porque siento que es un propósito que quiero lograr. Entonces, es algo que me motiva a hacerlo por más que esté cansada, por más que pasen cosas pues en el trabajo, que uno llegue como abrumado a clases, porque pues eso nos pasa a todos. Eh, Sin importar eso, como los días feos, días llenos de tensión, siempre trato de ir a mis clases juiciosa, de asistir, de estar, porque es lo que quiero, sacar adelante la carrera y pues culminar el propósito con el que ingresé. La siguiente pregunta habla sobre los lugares más representativos y los que recorro con mayor frecuencia. Uno de los lugares más representativos es el parque del barrio donde me crié. Ahí tengo unos recuerdos hermosos, pues ahí pasé la mayor parte de mi infancia y de mi adolescencia. Recuerdo mucho cuando mi hermanita nació y pues cuando comenzó a caminar y todo eso, nos gustaba pues ir al parque, llevarla. Esos momentos en familia allí fueron hermosos realmente. Cuando adopté a mi perrita también, cuando comenzamos a sacarla y enseñarle trucos, cuando corría, todo eso es muy gratificante y pues lo recorro siempre, siempre paso por ahí. Entonces pasar por ahí siempre me recuerda
momentos chéveres, momentos de alegría y es bastante gratificante para el corazón tener esos recuerdos. Bueno, la siguiente pregunta habla de una palabra que me identifica. Yo siento que una palabra que me podría identificar sería perseverancia. Esta yo la ubicaría en mis hombros porque considero que a pesar del peso que uno lleva por las diferentes situaciones y obstáculos que se presenten a lo largo de la vida, yo siempre he tratado de cumplir mis objetivos y las metas y los propósitos que siempre tengo en mente. Nunca rendirme, pues porque si uno se rinde a la primera no logra nada. Yo siempre he tenido como ese pensamiento de que las personas exitosas, pues al inicio tienen 1000 fracasos, pero hasta que lo logran. Uno tiene que estrellarse y tropezarse hasta lograr sus objetivos y metas. Entonces, por eso creo que esa palabra me identifica. Bueno, la siguiente pregunta habla de cómo representaría la felicidad. Yo considero que la felicidad la podría representar con la sensación de paz y tranquilidad en todos los ámbitos de la vida y el poder compartir con nuestros seres queridos. Eso es demasiado gratificante para el corazón. Y yo lo colocaría en mi estómago, porque lo asocio como con el tema de tener maripositas en el estómago. Siento que cada vez que uno comparte con los seres queridos o cada vez que uno está tranquilo, siente como esa sensación de maripositas en el estómago. Entonces, eso sería para mí la representación de felicidad. Bueno, la siguiente pregunta habla sobre un evento que me haya generado felicidad. Siento que uno de los eventos más felices de mi vida, bueno, pues han sido varios, pero el más especial fue cuando nació mi hermana. Yo lo pondría en mi corazón. ¿Por qué? Porque antes de mi hermana, pues como antes lo mencioné, pues yo he sido hija de mamá soltera, entonces pues no tenía como con quién compartir. Y yo recuerdo mucho que yo le decía a mi mamá que yo me sentía sola, aburrida, triste, que yo quería un hermanito. Y pues nada, la vida me premió con una hermana que actualmente amo con mi vida. Siento que ella llegó para llenar mi vida de luz, llenar mi corazoncito de felicidad. Entonces ese sería uno de los momentos más felices de mi vida y por eso lo ubicaría en mi corazón. Bueno, mi familia yo la ubicaría en mis brazos porque siento que ellos representan protección, amor, paz, tranquilidad. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene un día malo, cuando uno se siente triste, frustrado, lo único que uno necesita en momentos así es un abrazo de una persona que uno ame. Bueno, la siguiente pregunta tiene varias preguntas. Una de las preguntas es que si tengo un lugar favorito. Sí, cuando yo me independicé me vine a vivir a un apartamento con 2 habitaciones y una de ellas pues quedó desocupada. Entonces yo lo comencé a adaptar como un estudio. ¿Qué significado tiene para mí este lugar? Yo en ese cuarto me siento tranquila cuando tengo días malos, cuando a veces uno amanece con ganas de no querer nada, de no querer que le hablen, de no querer como saber del mundo. Siento que cuando yo me meto a ese cuarto, pues me tranquilizo, respiro, despejo mi mente. Lo podría definir con en una frase como mi lugar seguro. Es mi lugar seguro en estos momentos. Antes pues no tenía nada, era un cuarto desocupado, no tenía ninguna función. Lo fui transformando con el tiempo, pues comencé a ponerle plantas, cuadros, le compré un sofá, parece como un consultorio de psicología. Tiene un escritorio, pues el computador, plantitas y ya.
y que podría recuperar de él la paz y tranquilidad que me genera el saber que tengo un lugar para mí, o sea, que es solo mío, que no lo comparto con nadie más, eso podría recuperar de él. Y pues yo lo he hecho todo, claramente pues con ayuda de mi pareja, algunas cosas, pero pues yo he sido la que lo ha transformado en lo que es ahorita. Bueno, la siguiente pregunta habla de algún problema que me haya generado impacto. Bueno, pues a lo largo de mi vida he tenido varias situaciones que me han generado impacto, pero creo que una de las más significativas fue la vez que mi mamá peleó con mi abuela. Mi mamá fue mamá joven, me tuvo a los 16 años. Mi papá pues no respondió por mí, entonces era mamá joven, soltera, con una bebé. Mi abuela pues nunca la desamparó, nunca le quitó el apoyo. Entonces, pues mi mamá me estuvo conmigo los primeros 2 años y ya después entró a trabajar. Pero pues yo siento que como ella no quemó su etapa de adolescente, de salir, de estar con amigos, una cosa, la otra, pues obviamente ella quiso como vivirla después de que entró a trabajar. Entonces ya era normal que mi mamá no llegara los fines de semana, o sea, digamos llegaba el viernes y yo ya sabía que mi mamá no iba a llegar porque pues se iba con los amigos a tomar y era todo el fin de semana hasta el domingo por la noche o el lunes en la mañana. Siempre era así. Entonces pues yo prácticamente fue que me crié con mi abuela fue la que estuvo para mí siempre. Entonces pues yo me regía era bajo las normas de mi abuela. Entonces yo le hacía caso era a mi abuela. Y recuerdo una vez que mi mamá llegó un poquito tomada y ella me había mandado a hacer algo. Yo tenía como 8 años y ella me había mandado a hacer algo. Y yo no lo hice, o sea, sí, no lo hice. No sé por qué no lo hice. La cuestión fue que como no lo hice en el momento que ella me dijo, pues ella comenzó a gritarme y a tratarme mal. Entonces, pues eso a mi abuela no le gustó y mi abuela comenzó a discutir con ella, pues a reclamarle que por qué me trataba así, que no me tratara así, que no me hablara así, bueno, en fin. Recuerdo mucho que mi mamá, esa discusión comenzó como en la cocina, porque mi abuela estaba haciendo la comida, y mi mamá llegó y cogió un cuchillo y se lo puso en la mano a mi abuela, y entonces se lo puso en dirección al estómago de ella, de mi mamá. O sea, como que mi abuela se lo estuviera apuntando a ella. Y mi mamá le tenía la mano y cogía a mi abuela, entonces le decía, pues si yo no le sirvo para nada, entonces máteme, acabe conmigo. Bueno, fue una situación bastante densa porque pues mi mamá no estaba como en sus 5 sentidos y estaba obligando como a mi abuela a que la lesionara. Entonces fue un momento bastante complejo porque pues fue por una bobada, o sea, la pelea empezó por una bobada y terminó en algo pues tan grande que menos mal pues mi abuela no reaccionó y ella pues obviamente no estaba tranquila, pero pues mostró calma y no hizo nada, porque pues creo que la historia hubiera sido diferente. Pero sí siento que después de eso fue algo como tan impactante para mí que yo no volví a ser la misma con mi mamá, no la volví a ver como igual. Entonces sí siento que eso me impactó y me cambió la manera de ver a mi mamá. Bueno, ¿con qué parte de mi cuerpo me identifico? Yo siento que me identifico mucho con mis ojos. Siento que mis ojos son demasiado expresivos. Puede que yo no musite ninguna palabra, pero con mis ojos digo todo. Entonces considero que esa es la parte que más me identifica. Bueno, la violencia yo la representaría en el lugar que vivo, pues en el barrio. Esto era un barrio pues tranquilo donde no se veía como tanto el tema de hurto, robo y peleas y esas cosas, pero de un tiempo para acá sí se ha incrementado como eso. Han robado varios locales por acá, la gente cuando viene llegando a la casa, ya uno no puede salir tarde de la noche, digamos, estar llegando por ahí tipo 10 de la noche es terrible porque ya lo están robando a uno. Entonces sí, pues ese lo representaría pues en el barrio donde vivo.
Bueno, ¿yo cómo expresaría el deber ser de mi género? Yo creo que lo expresaría como fortaleza y resiliencia, porque pues nosotras las mujeres demostramos siempre la capacidad de afrontar desafíos con determinación, perseverancia, no nos rendimos, demostramos que en muchas cosas somos iguales o a veces hasta superiores a los hombres, pues porque siempre se ha tenido como el estigma de que la mujer es el sexo débil, que ella no puede estudiar, trabajar, ocupar cargos importantes, que porque eso es para hombres. Entonces yo siento que lo expresaría mediante eso, fortaleza, resiliencia, creatividad, empatía también, porque pues nosotras las mujeres somos empáticas, somos sensibles, somos sentimentales, pero somos guerreras y somos fuertes y no nos dejamos vencer ante las adversidades. Siempre buscamos como resolver la solución a todo, buscarle solución, resolver y no esperar a que nos resuelvan. Siento que pues así lo expresaría de esa manera. Bueno, la emoción que más me identifica siento que es la alegría. Siento que soy una persona alegre. No, pocas veces me han visto como de mal genio. Sí, siento que tiene que pasar algo súper fuerte o algo denso para yo ponerme de mal genio o triste. Entonces por eso creo que la alegría sería la emoción que más me identifica. Un eslogan que me identificaría sería un jardín floreciente de sueños y aspiraciones, nutrido por mi pasión y perseverancia. Bueno, ¿qué me pareció esta actividad? Me pareció bastante interesante. Nunca la había pues ni escuchado ni realizado. Es algo que lo hace a uno pues volver como a momentos de su vida que uno tal vez evadió o suprimió pues porque algunos fueron duros, tristes y pues volverlos a recordar en muchas ocasiones no es fácil. Volver a sentir como ese vacío, como esa presión en el pecho, pues no es fácil. Pero sí me gustó también, pues porque a veces uno como con los afanes de la vida diaria, de todo lo que uno hace, olvida también esos momentos alegres, esos momentos felices, esas cosas que lo han hecho a uno llegar a donde uno está. Entonces me pareció bastante enriquecedora la actividad, me gustó mucho. Siento que es algo que también pues para la carrera que estamos estudiando nos va a servir muchísimo como herramienta para cuando ya estemos en el campo laboral poder llegar a hacer una actividad así con las personas, porque sí es bastante interesante. Y también digamos el tema de ubicar como esas cosas, esas experiencias, esas situaciones, pues en partes del cuerpo de uno y explicar el por qué, también me pareció algo súper interesante hacerlo de esa manera. Entonces, pues no, la actividad me pareció muy sustanciosa, muy chévere, porque, pues bueno, me hizo como analizar todo y darme cuenta de que pues a pesar de todas las adversidades y obstáculos que la vida le va presentando a uno o que me fue presentando en lo personal, pues gracias a eso estoy donde estoy y pues soy lo que soy y espero seguir siendo mejor persona y pues terminar esta etapa de mi vida con la mejor actitud y cumplir el propósito con el que comencé a estudiar esta carrera.